Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mi gente? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy que no quepo de la emoción porque hoy tenemos un tema jugosísimo, de esos que nos encantan para empezar la semana con energía y sobre todo, mucho chismorreo sano. Y es que como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Así que prepárense, cojan sus palomitas y sírvanse su café favorito, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el intrigante mundo del corazón de Demet. Y es que redoble de tambores, por favor. Parece ser que hay un nuevo susurro de amor en el aire y, como las buenas comadres y los buenos comadres que somos, vamos a intentar descifrar a quién va dirigido ese dulce mensaje. ¿Será un nuevo romance a la vista? ¿Será un amor secreto que finalmente se revelará? Prepárense para un análisis exhaustivo, sazonado con mucha especulación, búsqueda de pistas sutiles y, por supuesto, dosis generosas de amor turco. Porque si algo sabemos hacer bien es emocionarnos con las historias de amor, y más si involucran a nuestras celebridades favoritas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores y conjeturas, quiero hacerles la invitación de rigor. Si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este rincón de Internet donde nos dedicamos a hablar de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, no lo dudes ni un segundo. Te invito a que te suscribas al canal. Dale clic a ese botón rojo que tienes justo abajo, activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos, prometo que siempre les traigo contenido interesante y divertido, y únete a esta comunidad de almas gemelas amantes del entretenimiento, las series, las películas y por supuesto, las noticias del corazón. Te aseguro que no te arrepentirás. Aquí siempre serás bienvenido y encontrarás un espacio para compartir tus opiniones, teorías y, por qué no, para chismear un poquito con nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir, la talentosísima actriz que conquistó nuestros corazones con su inolvidable interpretación en Erkencikus, Pájaro Madrugador, y que ha seguido cautivándonos con cada uno de sus proyectos, demostrando su versatilidad y su carisma innegable, ha estado bastante activa en redes sociales últimamente. Y aunque generalmente es bastante discreta en lo que respecta a su vida personal, manteniendo un perfil bajo y enfocándose en su trabajo, recientemente ha publicado un mensaje que ha encendido todas las alarmas y ha puesto a todo el mundo a preguntarse con insistencia, ¿a quién le está dedicando estas palabras tan cargadas de amor? Como seguramente recordarán, Demet estuvo casada con el reconocido cantante Oğuzhan Koç. Su matrimonio, que parecía sacado de un cuento de hadas moderno, con una boda espectacular y un amor que se reflejaba en cada una de sus apariciones públicas, lamentablemente terminó hace algunos meses. La noticia, como era de esperarse, sorprendió y entristeció a muchos de sus fans, quienes los veían como una pareja muy enamorada y feliz. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista, y la pareja, después de un tiempo, tomó la difícil decisión de tomar caminos separados. Un final inesperado para una historia que parecía destinada a durar para siempre. Desde entonces, Demet se ha mantenido enfocada en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas que han consolidado aún más su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Sin embargo, a pesar de su éxito laboral, sus fans, que la adoran y la siguen incondicionalmente, siempre están pendientes de su vida amorosa. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quiere ver a Demet feliz y enamorada nuevamente? Todos queremos que encuentre a esa persona especial que la haga sonreír y la acompañe en este camino. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora que ha despertado tanta curiosidad? Pues bien, hace unos días Demet publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía muy bonita, en la que se le ve radiante, con una sonrisa genuina que ilumina todo su rostro y una mirada llena de esperanza. Junto a la foto, escribió un texto que decía algo así como: «La vida me sonríe y yo le sonrío de vuelta. Agradecida por cada momento, por cada persona que ilumina mi camino y por el amor que me rodea». Hasta aquí todo parece normal, ¿verdad? Un mensaje positivo, inspirador y optimista, como los que suele compartir Demet en sus redes sociales. Pero lo realmente interesante vino después, cuando respondió a un comentario de una amiga cercana con un emoji de un corazón rojo y la frase: «¿Tú sabes de qué hablo?». ¡Boom! Ahí fue exactamente donde la gente empezó a sospechar y a tejer todo tipo de teorías. ¿A qué se refería Demet con esa enigmática frase? ¿Acaso estaba insinuando que tenía una nueva relación sentimental? ¿Que su corazón ya tiene dueño nuevamente?
Claro, podría tratarse simplemente de un mensaje de agradecimiento a sus amigos y familiares por el apoyo incondicional que le han brindado durante estos últimos meses, especialmente después de su divorcio. Pero seamos honestos, la frase «tú sabes de qué hablo» tiene un aire misterioso y romántico que nos hace pensar que hay algo más detrás de esas palabras. Un secreto a voces que Demet está insinuando sutilmente. Y es aquí precisamente donde comienzan las especulaciones desenfrenadas. ¿Quién podría ser el afortunado o la afortunada? Nunca se sabe, que ha logrado conquistar el corazón de Demet Özdemir. Hay varias teorías que están circulando como la pólvora por todo Internet, alimentando los foros de fans y las redes sociales. La primera teoría, y quizás la más popular y recurrente, es que Demet podría estar saliendo con un compañero de trabajo. Recordemos que actualmente se encuentra grabando una nueva serie, de la cual aún no se han revelado muchos detalles, y es muy común, casi un cliché, que surjan romances entre los actores en los sets de grabación. La intensa química que puede existir entre ellos, las largas e interminables jornadas de trabajo, la convivencia diaria durante meses e incluso años, y la necesidad de crear una conexión emocional para interpretar sus personajes pueden crear un ambiente propicio para que nazca el amor. Algunos fans incluso han señalado con nombre y apellido a uno de sus compañeros de reparto como el posible candidato al corazón de Demet. Se trata de un actor muy guapo, carismático y talentoso, con quien Demet ha compartido varias escenas románticas durante el rodaje de la serie. La verdad es que hacen muy buena pareja en la pantalla, la química entre ellos es innegable y palpable, pero ¿podría esa conexión traspasar la barrera de la ficción y convertirse en una realidad? ¿Podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva pareja de ensueño en el mundo del espectáculo turco? Otra teoría, que también tiene bastante peso, es que Demet podría haber encontrado el amor fuera del mundo del espectáculo. Tal vez esté saliendo con un exitoso empresario, un reconocido deportista, un talentoso artista plástico o simplemente con alguien que no es famoso y que prefiere mantener un perfil bajo. Esta opción también es muy probable, ya que Demet siempre ha sido muy celosa con su intimidad y ha mantenido su vida privada muy separada de su carrera profesional. Quizás haya encontrado a alguien que la valora por quien es, más allá de su fama y su éxito. Y por último, pero no por ello menos importante, existe la posibilidad de que Demet simplemente esté disfrutando de su soltería y que el misterioso mensaje no esté dirigido a nadie en particular. Tal vez solo esté expresando su felicidad y agradecimiento por las cosas buenas que le están pasando en la vida, sin necesidad de tener una pareja sentimental. Después de todo, no es estrictamente necesario tener a alguien a tu lado para ser feliz, ¿verdad? La felicidad puede encontrarse en muchas cosas, en los amigos, la familia, el trabajo, los hobbies. Pero, seamos sinceros, ¿dónde quedaría toda la emoción si esta fuera la respuesta? A nosotros nos gusta el drama, el romance, las historias de amor complicadas y sobre todo los chismes. Así que vamos a seguir investigando, analizando cada pista que Demet nos dé, escudriñando sus redes sociales y prestando atención a cualquier indicio que nos revele la verdad. Por supuesto, es fundamental recordar que todo esto son solo especulaciones y teorías. No tenemos ninguna confirmación oficial de que Demet tenga una nueva relación. Pero eso no nos impide soñar, fantasear y dejar volar nuestra imaginación con quién podría ser su próximo amor. Al final, lo importante es que ella sea feliz y encuentre a alguien que la ame y la valore. Lo que sí sabemos con certeza es que Demet es una mujer hermosa por dentro y por fuera, talentosa, trabajadora y con un gran corazón. Se merece toda la felicidad del mundo y esperamos que encuentre el amor verdadero, ya sea con un famoso, con un desconocido o simplemente consigo misma. Y hablando de amor, ¿ustedes qué opinan? ¿A quién creen que Demet le está dedicando ese misterioso mensaje? ¿Creen que está saliendo con alguien? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería y de su libertad? Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus ideas y vamos a debatir juntos sobre este apasionante tema. En resumen, en este vídeo hemos analizado a fondo el misterioso mensaje de amor de Demet Özdemir y hemos explorado las diferentes teorías sobre a quién podría estar dirigido. Hemos hablado de sus posibles romances con compañeros de trabajo, de la posibilidad de que esté saliendo con alguien fuera del mundo del espectáculo y de la opción de que simplemente esté disfrutando de su soltería. Hemos visto que Demet es una mujer admirable, que ha sabido superar los obstáculos y que se merece toda la felicidad del mundo. Y sobre todo hemos chismeado un poquito, que es lo que más nos gusta. Gracias por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya gustado tanto como a mí y que se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas con noticias frescas del mundo del espectáculo, análisis de series y películas, consejos de belleza y mucho más. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós.